Everyone stand, please. Póngase de pie, por favor. We're going to read two portions of Scripture. Te voy a leer dos porciones de la Escritura. Here's what I found out. Esto es lo que me he dado cuenta. Over the last few years, many people have been through a lot of things in life. En los últimos años, la gente ha pasado cosas muy difíciles en la vida. And some of us, many of us, are still trying to make sense out of all of it. Y muchos de nosotros todavía queremos comprender o hacerle sentido a lo que hemos pasado. And I want to perhaps help you understand and manage life. Y quiero quizás ayudarte a entender que en el manejo de la vida, And I was thinking, if anyone knows what it's like to go through tough times, his name is Job. y pensaba yo que si alguien sabe lo que es pasar momentos duros, es Job. So today we're going to talk with Job for just a little Hoy bit. vamos a hablar con Job por un momento. So we will start at the end of the book of Job. Vamos a empezar al final del libro de Job, Job chapter 42. capítulo 42. Then Job answered the Lord and said, Respondió Job a Jehová y dijo, I know that you can do everything, yo and conozco que that no puedes hacer todo. purpose of yours can be withheld from you. Yo conozco que todo lo puedes hacer y que no hay pensamiento que se esconda de ti. You ask, is this who hides counsel and knowledge? Therefore I have uttered what I did not understand, things too wonderful for me, which I did not know. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Listen, please, and let me speak. You said, I will question you, and you shall answer me. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. I have heard you by the hearing of the ear, but now my eyes sees you. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. This is what I want to talk about. De esto te quiero hablar, Now I can see. mas ahora te puedo ver. Grab someone's hand and just squeeze it, not too hard. Tómale Just la squeeze mano, apriétale un poquito la mano, no mucho, pero un poco, it. Not too hard. no mucho. Don't press their jewelry into their fingers. No le aprietes el anillo. I just want you to know what a miracle feels like. Solo quiero que sientas cómo se siente un milagro. Tell someone, I am a miracle in motion. Dile a alguien, soy un milagro en moción. Amen. You may be seated. Pueden sentarse. Thank you for making me feel at home. I feel like we will be friends. Gracias por hacerme sentir que estoy en casa. Creo que vamos a ser amigos. My heart. I would like to talk to you about two principles. Te quiero hablar de dos principios. I think they help us manage life. Nos ayudan en el manejo de la vida. The first principle goes like this. El primer principio va así. It's about the intentionality of God. Es la intencionalidad de Dios. God is intentional. Dios es intencional. It means that when God is doing something, He's doing something. Quiere decir que cuando Dios está haciendo algo, está haciendo algo. That God doesn't do things for no reason. Dios no hace las cosas por ninguna razón. There is a purpose to what God is doing. Hay un propósito por lo que Dios está haciendo. Even when I don't understand what God is doing, when He's doing something, He's doing something. Aun cuando no entiendo lo que Dios está haciendo, Él está haciendo algo cuando está haciendo algo. So I have to be comfortable with the fact that I have to track God when I don't understand God. Tengo que acomodarme con esta versión, que tengo que ver que en los pasos de Dios, en lo que Él está haciendo, tengo que estar cómodo. I have to be able to trust Him when I don't know where He's going. Tengo que confiar en Él cuando no sé a dónde Él va. It was Jesus that said, "Follow me and I will make you." Jesús fue el que dijo, sígueme y yo te haré. But I didn't know He was going to take me every place
he was going to take me to make me what he said he was going to make me. Pero no sabía que él me iba a llevar a todos los lugares que me iba a llevar y hacerme lo que él dijo que iba a hacer de mí. So I just had to keep trusting Entonces tuve que seguir confiando in the intentionality of God. en la intencionalidad de Dios. That when he is doing something, he's doing something. Que cuando él está haciendo algo, él está haciendo algo. If you push a little further on that understanding, Y si tú empujas en ese entendimiento un poquito más, it also means this. también quiere decir esto. When God is doing something, he's doing something. Que cuando Dios está haciendo algo, él está haciendo algo. And when he's not doing something, he's doing something. Y que cuando él no está haciendo algo, está haciendo algo. So when it seems to me like God is not doing something, Entonces, cuando a mí me parece que Dios no está haciendo algo, it means he's doing something. quiere decir que él está haciendo algo. The other principle is about perspective. El otro principio es perspectiva. History is the teacher of perspective. Y la historia es la maestra de la perspectiva. Perspective is not the thing, perspective is the way you see a thing. Perspectiva no es una cosa, es la forma que tú ves las cosas. What causes some people to survive tough things is the way that they see it. Lo que hace que una persona pueda sobrevivir momentos duros es de la manera que ve las cosas. Perspective goes like this. Así va la perspectiva. Where you sit determines what you see. De donde tú te sientas determina lo que tú ves. What you see determines what you do. Lo que tú ves determina lo que tú haces. So when I want to understand why someone does what they do, Entonces, cuando yo quiero entender por qué alguien hace lo que hace, I have to understand why they see things the way they see things. tengo que entender por qué ven las cosas como ellos ven las cosas. And to understand the way they see things is I have to understand where they sit. Y para ver cómo ellos ven las cosas, entonces tengo que entender a dónde ellos están sentados. Where you sit determines what you see. Entonces, a dónde tú te sientas determina lo que tú vas a ver. This helps me with people who don't understand who I am. Esto me ayuda con las personas que no entienden quién soy yo. I have people that don't understand why my faith is so strong. Hay personas que no entienden por qué mi fe es tan fuerte. Some people who don't understand why my commitment is so strong. Hay personas que no entienden por qué mi compromiso es muy fuerte. You have people that know you, but they don't understand why you have to go to church all the time. Hay personas que te conocen, pero no entienden por qué tienes que ir a la iglesia todo el tiempo. And they don't understand the power of your praise. Y no entienden el poder de tu alabanza y tu adoración. And they don't understand why the sacrifices that you make. Y no entienden el sacrificio que tú tienes que hacer. But I don't have to be upset with them. Pero yo no tengo que estar molesto con ellos. Because if you don't sit where I sit, Porque si no te sientas donde you estoy can't see sentado, what I see. no puedes ver lo que yo veo. But if you sit where I sit, Pero si te sientas donde estoy sentado, you know I have to give God praise. sabes que lo tengo que adorar. You know I have to serve. Sabes que le tengo que servir. You would understand me more if you sit where I Me sit. entenderías más si te sientas donde estoy sentado. This is the understanding of perspective. Esto es el entendimiento de una perspectiva. Job. Job is a story of a man who lives a life that makes no sense while it's happening. Job es la historia de un hombre que vive una vida que no tiene sentido en una historia mientras está pasando la historia. Job chapter 1. Job capítulo 1. The Bible teaches us that Job is the greatest man in the East. La Biblia dice que era el hombre más grande del este. Verse 6 reads like this: There was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came in among them. Leemos del versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. And the Lord said to Satan, where have you been?
So Satan answered the Lord and said, from going to and fro, back and forth on the earth. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? There is none like him on the earth. He is blameless and upright, who fears God and shuns evil. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. So Satan answered the Lord and says, Job does not fear you for nothing. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? You have put a hedge around him and his household and all that he has on every side. You have blessed the works of his hands, and his possessions have increased in the land. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. But now stretch forth your hand, touch all that he has, and he will curse you to your face. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás que no blasfema contra ti en tu misma presencia. And the Lord said unto Satan, behold, all that he has is in your power. Only don't touch Job himself. So Satan went out from the presence of the Lord. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Today, for the next few minutes, let's sit with Job. Por los próximos minutos vamos a sentarnos con Job. Let's get his perspective. Vamos a ver su perspectiva. Because where you sit determines what you see. Porque donde tú te sientas determina lo que tú ves. And I can't see this the way I need to see it if I don't sit where Job is sitting. Y yo no puedo verlo de la manera que lo tengo que ver si no me siento donde Job está sentado. Job is the greatest man in the East. Job es el hombre más grande del este. He is prosperous. Es próspero. Everything is all right. Todo está muy bien. If you're not careful, you would think that this would exempt Job from trouble. Y si tú no tienes cuidado, pensarías que esto lo haría exento de problemas. I think that we should tell people when you are born again that you are still going to have some trouble in life. Y hay que decirle a la gente cuando se convierte a Jesús que todavía vas a tener problemas en la vida. When I was growing up in church, Cuando yo crecí en la iglesia, I was led to believe that when I became a Christian, everything would be beautiful. me hicieron pensar que porque era cristiano todo iba a ser muy lindo. The sun would always be shining over my head. El sol siempre va a brillar en mi cabeza. And the bluebirds would follow me around and sing. Y los pajaritos azules van a estar cantando alrededor mío. And everybody would love me. Y todo mundo me va a amar. But I found something out. Pero me di cuenta que es otra cosa. That faith is a contact sport. Que la fe es un deporte de que tiene contacto. And you're not going to get through life without some bumps in the road. Y no vas a pasar la vida si no tienes golpes en el camino. That when you come to the altar to be born again, Que cuando vienes al altar a nacer de nuevo, I think we should hand you a helmet and a mouthpiece. vamos a ponerte un casco y vamos a ponerte una protección de bocas. And then we should go check your car for an airbag. Y vamos a poner que tu carro tenga las bolsas de aire listas. And tell you, here we go. Y vamos a hacer aquí. Get ready. Prepárese. You're going to take a few hits along the way. Te van a dar algunos golpes en el But camino. you'll be all right. Pero vas a estar bien. When I started my church, I thought everybody would love me. Cuando empecé mi iglesia pensé que todo el mundo me iba a amar. Apostle, I don't know where you were when I started my church. I needed you. Apóstol, yo no sé dónde usted estaba cuando empecé la iglesia, pero te necesitaba. I thought, I have a Bible. Tengo una Biblia. I love Jesus. Amo a Jesús. Everybody will love me. Todo el mundo me ama, todo el mundo me va a amar.
And I found out that I could help people and they would then turn on me. Me di cuenta que ayudaba a la gente y me traicionaba. I didn't do anything to you. Yo no te hice nada. I baptized you. Yo te bauticé. I buried your grandfather. Yo enterré a tu abuelo. I waited for him to die. Yo esperé que se muriera. Then I buried your Y grandfather. después lo enterré. I performed your wedding ceremony. Yo te casé. I dedicated your children. Yo le dediqué tus hijos. I cast 50 devils out of you. Yo te saqué 50 chamucos demonios de ti. And now you don't like one thing. Y ahora no te gusta una cosa. And now you will tell lies on me, and I can't tell the truth on you. Y ahora dices mentiras de mí, pero yo no puedo decir la verdad de ti. And it reminded me of how the Apostle Paul said it. Y me recuerda cómo lo dijo el apóstol Pablo. He said, how have I become your enemy now when I have preached to you the truth? Él lo decía, ¿cómo me convertí yo tu enemigo si yo lo que te he predicado es la verdad? So here's the thing. Aquí está la cosa. I didn't grow up in a convent. Yo no crecí en un convento. I was not dropped into the earth from heaven. A mí no me tiró del cielo así en la tierra, caí del cielo. I grew up in a semi-normal house. Yo crecí en una casa seminormal, más o menos. And I spent my summers in summer school. Y pasé mis veranos en la escuela de verano. And a few little situations, just a few little legal situations. We don't have time for it. Y tuve algunas situaciones pequeñas legales, no tengo tiempo de hablar de ellas. So, when God called me to preach, Entonces cuando Dios me llama a predicar, I still did not understand some people. todavía no entendía el pueblo, alguna gente. Because I like people who like me. Porque a mí me gusta la gente, pero a los que yo le guste. If you don't like me, Si yo no le gusto, I don't like you. yo no me gustas tampoco. I don't see the problem. Yo no veo el problema ahí. I treat people good Yo trato a la gente bien, who treat me good. las que me tratan bien a mí. You don't treat me good? Tú no me tratas bien, Yeah, okay, I don't treat you good. no te trato bien. That's the way I was. Así era yo. And Jesus tells me, Y Jesús me dice, you have to treat all of them good. tienes que tratarlos a todos bien. I said to Jesus, Y yo le dije a Jesús, you treat them good. tú los tratas bien. If you get them too close to me, Si me los acercas mucho, it's not going to be so good. no va a ser muy buena la cosa. So I didn't understand this. Yo no entendía esto. That I would preach to people and then they would walk up on me. Yo le predicaba a la gente, pero se me ponían de frente. I have something to tell you. Tengo algo que decirte. And I was like, you better back up. Hey, retrocede un poco. I know you didn't just walk up on me like that. Yo sé que no te viniste a enfrentar conmigo así. And I found something out. Y me di cuenta de algo, That when people are in trouble in their life, que cuando la gente está pasando problemas en su vida, that they look for a target to blame. que buscan un blanco para culpar. And they can't blame their boss because they have to still go to work and get paid. Y no pueden culpar a su jefe porque los va a votar y no les va a pagar.
So it's an easy target to blame the church. Entonces culpan la iglesia porque es un blanco fácil. It's an easy target to blame the apostle. Culpan al apóstol. It's an easy target to blame the singers. Culpan a los cantores. Es un blanco fácil. Because now, who can argue with you? Porque ahora, ¿quién va a poder discutir contigo? And the same people that blessed you, Y la misma gente que te bendijo. and the same apostles that prayed for Y you, el mismo apóstol que oró por ti. and the same people that made you family, Y la misma gente que salvó tu familia. now you make them a target. Ahora tú lo haces un blanco. I had to learn things over the years Tuve que aprender esto sobre los años. because I found out I never have had any trouble in my church with someone who was not first out of order in their own house. Porque me di cuenta que nunca tuve problemas con alguien en la iglesia que primero ellos no estaban en desorden en su casa. They're also out of order in other areas of their life. También están en desorden en otras áreas de su vida. I don't know if you like me today. Yo no sé si usted I'm le going gustó. to preach my message and go home. Yo voy a predicar el mensaje y me voy para la casa. But you know how this goes, right? Pero usted sabe lo que pasa, ¿no? If you like me, I like you. Si yo le gusto, usted me gusta. I had to learn because I thought being a good person exempted me from trouble. Tuve que aprender porque pensé que ser una buena persona me hacía exento de tener problemas. And Job is not doing anything. Y Job no está haciendo nada. He's totally unaware of a conversation that's happening about him in the heavens. Totalmente él está distraído, ni sabe que está pasando una conversación en el cielo en ese momento. And God says to Satan, have you considered my servant Job? Y Dios le dice a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Have you ever had God single you out when you didn't want to be singled out? ¿Alguna vez has tenido a Dios que se enfoque en ti cuando tú no querías que se enfocara en ti? Have you ever had God draw attention to you ¿Has tenido alguna vez que Dios tome toda su atención y que todo el mundo te vea a ti without your permission? sin tu permiso? You just want to be left Quieres alone. estar tranquilo, And God is drawing attention to you. pero Dios empieza a ver la atención hacia ti. Have you considered my servant Job? ¿Has considerado a mi siervo Job? And Satan says to God, Job doesn't serve you for nothing. Y Satanás le dice a Jehová, hey, Job no te sirve por nada. He's not questioning Job's character Él no está cuestionando el carácter de Job, because his character is intact. porque el carácter está intacto. God has already stated he's blameless, he's righteous, he shuns evil. Ya Dios estableció que es un hombre justo, es un hombre recto y echa fuera la maldad. He's questioning Job's motivation. Está cuestionando la motivación de Job. Job doesn't serve you for nothing. Job no te sirve solo por cualquier cosa. You have put a hedge around him. Le has puesto un cerco de protección alrededor de él. And everything connected to him. Y todo lo que está conectado con él está cercado. Wait a minute. ¿Cómo así? God does not mention the hedge. Dios no menciona el cerco de protección. Satan mentioned the hedge. Satanás menciona el cerco de protección. God did not mention the hedge. Dios no mencionó el cerco. Satan mentioned the hedge. Satanás menciona el cerco. Because to God, a hedge is a secondary consequence of serving him. Porque para Dios el cerco de protección es algo secundario después porque lo está sirviendo. To Satan, it is the primary reason that Job is serving him. Para Satanás es la razón primordial por la cual Job le está sirviendo a Dios. So God does not mention the hedge. Entonces Dios no menciona el cerco de protección. Satan mentions the hedge, Satanás menciona el cerco. which tells me something. Entonces esto me dice algo a mí. That Satan had considered Job. Que Satanás sí había considerado atacar a Job. And that he had tried to get to Job. Y que había tratado de atacar a Job. But every time he tried to get to Job, Pero cada vez que trataba de llegar a Job, he ran into a hedge. llegó a ese cerco de protección.
And the hedge was all the way around Y el Job. cerco estaba todo alrededor de él. And when Satan came this way, he hit a hedge. Pero cuando Satanás venía por este lado, se encuentra con el cerco. And when he tried to come in the back way, he ran into a Y hedge. cuando llegó por la parte de atrás, se encontró con el cerco. I want to finish this message. Quiero terminar este mensaje. But before I do, Pero antes de terminar, I want to give God a hedge praise. quiero darle a Dios una alabanza por el cerco de protección. I want to thank God for his hedge. Quiero darle gracias a Dios por ese cerco. I want to thank him for his protection. Quiero darle gracias por su protección. Somebody give God a hedge praise right Alguien here. dale una alabanza porque Él te ha protegido. You can thank God for your car. I want to thank him for the hedge. Tú le puedes dar gracias a Dios por tu auto, pero yo le voy a dar gracias por el cerco de protección. You can thank God for your raise. I want to thank him for the Tú le hedge. puedes dar gracias a Dios por tu aumento. Yo le voy a dar gracias por el cerco de protección. You can thank God for all of your possessions. I want to thank him for the Tú le hedge. puedes dar gracias a Dios por tus posesiones. Yo le doy gracias por el cerco de protección. I want to thank God that when the enemy tried to take me out, Quiero darle gracias a Dios que cuando el enemigo trató de quitarme, when the enemy tried to count you out, cuando el enemigo trató de quitarte y tumbarte, thank God there was a hedge of protection around you. gracias a Dios por el cerco de protección alrededor tuyo. Come on, everybody, clap your Vamos hands a and darle un shout aplauso y un hallelujah. grito. This is the hedge. Este es el cerco. So, Job is not doing anything. Job no está haciendo nada. Job doesn't know the conversation is going on. Job no sabe ni la conversación que está teniendo Jehová y Satanás. Job wakes up one day and he's doing what Job always does. Job se levanta un día y hace lo que Job siempre hace. He's just being Job. Ser Job. He's just Jobing it. Él está haciendo Job. He's just doing what he always does. Él hace lo que siempre hace. And they come running in and they tell him, your sheep have been stolen. Pero de pronto viene y le dice, te robaron todas las ovejas. What? ¿Qué? They come running in while those people are still there. Mientras Your esa house gente is on dice, fire. ¡Ey, se quemó tu casa! What? ¿Qué? They come in, your kids are... Y después vienen tus hijos. One thing after another thing in rapid succession. Una cosa tras la otra rápidamente sucediendo. Because the devil is systematic, Porque el diablo es sistemáticamente strategic estratégico in his attack. en los ataques que él hace. Because somebody else says, oh, you have bad luck. Porque alguien te dice, ay, tuviste mala suerte. Maybe you need to get a rabbit's foot. Tienes que coger esa cola de conejo en las llaves. But if the rabbit's foot was lucky, the rabbit would still have it. Pero si el conejo fuera de suerte, todavía tuviera su patica el conejo. Maybe you should glue Mary to the dashboard of your car. Quizás pongas a María ahí en el dashboard de tu carro. It's bad luck, ¿Es mala suerte? but it's a strategic, systematic plan. Pero es un plan estratégico y sistemático. The purpose of the enemy El propósito del enemigo is to wear you down so he can knock you out. es cansarte para tumbarte. So his plan against Job El plan para Job was to wear him out es cansarlo by systematically, para sistemáticamente, strategically, estratégicamente and y sequentially secuencialmente coming at his life. venir a su vida, Touches his stream of income, tocar sus finanzas, touches his family, tocar su familia, touches everything that counts to him. tocar todo lo que era valioso para él. And Job has no idea what is going on. Y Job no tiene idea lo que está pasando. He's trying to wear you down, Está tratando de cansarte, trying to knock you out. tratando de tumbarte. It may not seem big to anyone else, Quizás para nadie más sea esto grande. but have you ever known how your household appliances break down in threes? Pero ¿te has dado cuenta cómo en tu casa se empieza a romper la nevera, la estufa y todo en tres? They always break down
all together at the same time. Cuando se rompe algo, se rompe todo a la misma vez en el mismo tiempo. The dishwasher breaks. La lavadora de platos se rompió. The washer breaks. Se rompió la lavadora. Then the refrigerator goes La out. nevera se va y se apaga. You get in your car Te montas al coche and you go to drive y vas manejando and it makes some kind of y empieza a temblar. everything at the same time. Todo a la misma vez. The other day I was trying to operate our microwave El otro día estaba tratando de operar el microondas, el microwave. and I put something in for a couple minutes, Y puse algo por unos minutos. hit go, Le apreté start. start. It's been on for like 15 seconds. 15 segundos. Se explotó. I'm standing in the dark. Y yo estoy en la oscuridad. My wife comes in. Y mi esposa entra. She says, "Did you turn on the microwave?" Me dice, ¿prendiste el microondas? Yes. Sí. You must be a prophet. ¿Eres una profeta? Le digo. Because I don't understand how these things are related. Porque no entiendo cómo estas cosas están relacionadas. How is it that when I turn the microwave on, ¿Cómo fue cuando prendo el microondas? everything gets dark? Todo se apagó. How do you know this? ¿Cómo usted sabe esto? She says, "Oh, that's easy. Es fácil, me dice. I have the dishwasher on." Porque yo tengo la lavadora de platos prendida. Okay, now I'm really confused. Ahora me confundí más. Why is it when I turn the microwave on, ¿Por qué cuando prendo el microondas, all the power goes out? todo el poder se apaga? And you said, Y tú me dices, because you have the dishwasher on. porque tienes el lavaplatos prendido. How are these things related? ¿Cómo se relaciona esto? My wife says, "Oh, that's easy. Bien fácil, me dice ella. When you turn the microwave on, if the dishwasher is on, it blows out the fuse." Cuando prendes el microondas y el lavaplatos está prendido, quema el fusil. Why do all of these things have to happen at the same time? ¿Por qué todo tiene que suceder a la misma vez en el mismo tiempo? One thing, Una cosa, you get a call from the school. te llaman de la escuela, They say to you, te dicen, "You know your son is crazy." tu hijo está loco. And you say, "Of course. Tú dices, yo sé, He's like his mother." como su mamá. And then and then you get a new car. Y después compras un coche nuevo But no one told you that gas was going to be $100 a y gallon. nadie te dice que el valor de la gasolina es $100 el galón. You say, "Oh, I shouldn't have bought the Hummer." No hubiera comprado el Homer. One thing after another thing. Una cosa después de After la another otra, thing. la otra. Here comes Job's wife. Y viene la esposa de Job. What a blessing. Qué bendición. Wow. Job's wife. La esposa de Job. She should have had her own book. Ella hubiera escrito su propio libro. Como el libro de Job, ella tuviera que tener su propio libro. So, I didn't write the story. Yo no escribí esta historia. I see all of you ladies looking at Ya me. las mujeres me están viendo raro. I didn't write the story. Yo no escribí esta historia. I'm just reading the story. Solo les estoy leyendo la historia. Happened to be Job's wife. Fue la esposa de Job. What am I supposed to do? ¿Qué voy a hacer yo? Here comes Job's wife. Y viene la esposa de Job. You should curse God and die. Maldice a Dios y muérete. There's counsel for you. Ahí está la consejería para ustedes. That's the kind of counsel I need. Esa es la consejería que yo necesito. I'm going through hell on earth, Estoy pasando infierno en la tierra. and your answer is curse God and die. Y tu respuesta es maldice a Dios y muérete. Just for the record, Solo quiero decir esto para el récord. if you're getting ready to die, Si estás a punto de morir, you don't want to curse God on the tú way no out. quieres maldecir a Dios en ese camino, ¿ok? Curse God and die. Maldice a Dios y muere.
The thing is ¿Sabe qué es la cosa? that she is saying out of her mouth the same thing that the devil had planned. Ella está diciendo de su boca el mismo plan que Satanás quería. Because Satan told God, if you take down the hedge, he will curse you to your face. Porque Satanás le dijo a Jehová, si tú le quitas el cerco de protección, él te va a maldecir en tu presencia. When the devil cannot touch you, Cuando el diablo no te puede tocar a ti, he will touch the people close to you, va a tocar la gente que está cerca de ti, the people who have access to you. la gente que tiene acceso a ti. Because God told Satan, Porque Dios le dijo a Satanás, I'm going to give you permission with a limit. te voy a dar permiso con límite. The hedge will come down. El cerco lo voy a bajar. You can touch all that he Puedes has, tocar todo lo que él tiene, but don't you touch Job. pero no toques a Job. And when the devil knew he couldn't touch Y Job, cuando el diablo sabía que no podía tocar a Job, he got into the mouth of his se le wife metió en la boca de su esposa. because she has access to Job. Porque ella tenía acceso a Job. And the same thing that the devil said to God Y lo mismo que Satanás le dijo a Dios, is the thing now that Job's wife is saying to es him. lo mismo que la esposa está diciéndole a él. When you are going through trouble, Cuando estás pasando you have problemas, to be careful who has access to you, tienes que tener cuidado quién tiene acceso a ti. because they will begin to say things to you that the devil has assigned against you. Porque van a empezar a decirte cosas que el diablo te tiene asignada contra ti. There are some people you have to shut out. Hay personas que tienes que alejar. There are some people you have to close your ears Hay to, personas que tienes que cerrar tu oído. because I have to hear the words of life. Porque tengo que escuchar palabras de vida. You have to learn to discern the sound of disrespect. Tienes que aprender a discernir el sonido de la falta de respeto. It's that hissing sound of the serpent in someone's voice. Escucha, tienes que aprender a escuchar el sonido de la serpiente en la voz de alguna gente. Like when the serpent said to Eve, Cuando la serpiente se le dijo a Eva, has God said? Dios te ha dicho esto. Sometimes you can be speaking with someone Alguna vez puedes estar hablando con alguien and you can hear the serpent y puedes sound escuchar el sonido de in la their serpiente voice. en su voz. And you have to learn to disconnect from disrespect. Y tienes que aprender a desconectarte de esa falta de respeto. There is something in your voice. Hay algo en tu voz. There is something in your tone. Hay algo en tu tono. There's something that makes me nervous about the way you're talking. Hay algo en tu que me hace nervioso de la manera que me estás hablando. You have to be careful Tienes que tener cuidado that someone else's words que la palabra de otra persona don't determine your destiny. puede determinar tu destino. You got to cut that serpent off. Tienes que cortarle la cabeza a esa serpiente. Put it under your feet Ponla abajo de tus and pies. say, I'm going on. Y yo voy a seguir. I'm going Voy forward a seguir adelante. because I know Porque yo sé that when God is doing something, que Dios está haciendo doing algo. something. Él está haciendo and when He's algo. not doing Y something, cuando Él no está haciendo He's algo, still doing something. todavía está haciendo algo. After she gets done, Cuando termina ella, here comes his three friends, vienen sus tres amigos, Eliad, Eliad, Doodad, Dudad, Mildad, Mildod, three duds. los tres dots. And they say to Job, Y le dicen a Job, you did something. tú hiciste algo. Okay, what did you do? ¿Qué fue lo que hiciste? I mean, come on. Vamos, This didn't just happen. esto no te pasó porque te pasó. I mean, really? ¿De verdad? All in one day? ¿Todo en un día? Okay, Escucha, I've been your friend for a long time, Job. he sido tu amigo mucho tiempo.
moment of transparency. Pero vamos a ser transparentes aquí. Aquí tiene que haber transparencia. You can tell me anything. Dime cualquier cosa, dime. You did something. ¿Hiciste algo? What's her name? ¿Cómo se llama esa? ¿Cómo se llama la otra? You did something. ¿Qué hiciste? I mean, really. Dime la verdad. This does not just Esto no solo happen. Esto no solo pasa. confide in me, Job. Puedes confiar en mí. Tell me Dime so I know how to pray. para saber cómo voy a orar. Job, Job, you can trust. puedes confiar. Job. Job, He doesn't even know what's going on, él ni sabe lo que está pasando, but he stands pero se pone en pie. because he knows if God is doing something, he's doing something. Porque sabe que si Dios está haciendo algo, Dios está haciendo algo. Maybe he's showing me who I can trust. Quizás me está mostrando en quién puedo confiar. Maybe he's showing what was in these people all the time. Quizás me está mostrando lo que estaba en esta gente todo este tiempo. I just know that when he's doing something, he's doing Yo something. solo sé que cuando Él está haciendo algo, Él está haciendo algo. And they don't see it like I see it. Ellos no lo ven como yo lo veo, Because they don't sit where I sit. porque no están sentados donde estoy sentado. The truth, though, is that it's painful. La verdad es que es doloroso. When people don't understand us, it's painful. Cuando la gente no nos entiende, es doloroso. When we have to explain ourselves to people that we love, it's painful. Cuando tú te tienes que explicarte a la gente que tú amas, es doloroso. When people question our motives, it's painful. Cuando la gente cuestiona tus motivos, es doloroso. And Job goes through chapter after chapter after chapter of complaining before God. Y Job pasa capítulo tras capítulo tras capítulo tras capítulo quejándose con Dios. Because he's processing his pain. Porque él está procesando su dolor. The word process is only used in the King James Bible about 5 times. La palabra proceso solo se usa 5 veces en la Biblia de King James. And it's always in the same sentence structure. Y es siempre en la misma estructura, en la misma oración. And it came to pass in the process of time. Y pasó el tiempo que en el proceso, Job is processing his pain. Job está procesando su dolor. I found out that a lot of people haven't had the time to process their pain. Y me he dado cuenta que hay mucha gente que no ha procesado su dolor. And when you don't have time to process your pain, it shows up in your future. Y cuando tú no tienes tiempo de procesar tu dolor, se aparece en tu futuro. There is no such thing as an unexpressed emotion. No hay tal cosa como una emoción no expresada. It will manifest somewhere. Se va a manifestar en algún lado. And a lot of people have experienced a lot of pain over the last few years. Y mucha gente ha experimentado mucho dolor en los últimos años. So much uncertainty in the world. Tanta incertidumbre en el mundo. And we had lockdowns. Nos han encerrado. We had restrictions. Nos han puesto restricciones. Isolation. Nos han insulado. Nos han puesto a un lado. And in Ohio, we didn't know how long it was going to last. Y en Ohio no sabíamos cuánto tiempo iba a durar. The governor says we are locked down. El gobernador dijo, tenemos que estar todos apartados, encerrados. And it affected different people differently. Y afectó a diferente gente de diferentes formas. And we don't know how long, so it's fun for the first 2 weeks. No sabemos cuánto tiempo, entonces las primeras 2 semanas es como divertido. It's all fun. Divertido un poco. Me and my wife are like, oh, we could be together for 2 weeks. Ay, mi esposo y yo vamos a estar juntos 2 semanas.
My wife is more introverted. Mi esposa es introvertida. She's like, oh, we can catch up on books. Oh, vamos a leer libros. We can paint the chairs. Vamos a pintar las sillas. We can plant flowers. Vamos a poner flores, And plantar I'm like, oh, plantas. sure, babe. Y yo le dije, está bien, cariño. Cool. Está bien. 6 weeks later, Pero 6 semanas más tarde, I said, I'm not painting anything else. ya no voy a pintar nada más. I'm not talking about just now. Y yo no estoy hablando solo I'm ahora. talking about ever. Yo quiero decir, no voy a pintar nada más, nunca, jamás. We decided we were going to cook together. Decidimos, vamos a cocinar juntos. We cook everything. Y cocinamos de todo. And we're putting it on Facebook for our Y friends. lo poniendo en Facebook para que nos vean nuestros amigos. We're over here rejoicing in the Lord. Aquí regocijando en Dios, cocinando. Now we have cooked everything. Ya hemos cocinado todo. We have painted everything. Ya hemos pintado todo. I don't know what day of the week it is Yo no anymore. sé ni qué día de la semana es más. I don't know what time it Yo ni is. sé qué horas son. My schedule is upside Mi down. horario está hecho vuelto una nada. I don't have a place to preach. No tengo un lugar donde voy a predicar. The malls aren't open. Los moles están cerrados. Movie theaters aren't Las open. comidas y los helados están Restaurants aren't cerrados. open. Restaurantes están cerrados. I am under house arrest. Estoy arrestado en mi casa. So I get up one day Entonces me paro un día and in my underwear, en mis calzoncillos and I told my wife, y le digo a mi esposa, this is my COVID outfit. este es mi traje de COVID, mi ropa de COVID. I don't have any reason to change. No tengo razón para cambiarme. I'm not going anywhere. No voy a ningún lado. Nobody's going to see me. Nadie me va a ver. I'm riding it out. Así voy a vivir en mis calzoncillos. I will change Yo me cambio when COVID is over. cuando se acabe el COVID. I didn't know it was going to be a year and a half. Yo no sabía que iba a ser 1 año y medio. So I had to break that vow. Tuve que romper ese pacto también. People lost loved ones. La gente perdió a sus seres queridos. It's painful. Doloroso. Weddings were canceled. Bodas canceladas. It's painful. Doloroso. People died separated from their families. Gente murió aún estando separado de su familia. Graduation parties canceled. Las fiestas de graduación canceladas. People who had started businesses were shut down. Gente que acababan de empezar un negocio terminan cerrándolo. So much pain. Tanto dolor. All of life is filled with pain. Toda la vida está llena de dolor. You have to learn how to process pain. Pero tienes que aprender a procesar el dolor. Being a teenager in today's world is painful. Ser hoy un adolescente en este mundo es doloroso. Being single is painful. You Estar want to sol- be married. Estar soltero es doloroso cuando te quieres casar. Being married is painful. You want to be single. Y cuando estás casado, quieres ser soltero. También doloroso. Trying to have babies is painful. You want those kids. Tratar de tener hijos, quieres tener hijos, doloroso. Having kids is painful. You want to give them back. Tener hijos, doloroso, los quieres devolver. All growth is painful. Todo crecimiento es doloroso. Giving birth is painful. Dar a luz es doloroso. Progress is El painful. progreso es doloroso. Developing something is painful. Desarrollar algo es doloroso. Everything you do for God is painful. Todo lo que vas a hacer para Dios es doloroso. Somewhere I have to know what to do
En with algún lugar tengo que saber qué voy a hacer. Doloroso. And so I start trying to figure out how to deal with pain and walk people through pain. Y estoy tratando de hacer cómo voy a hacer con el dolor y cómo voy a caminar a esta gente que está en su dolor. There has to be a place in your life and in your theology where you know how to deal with pain. Tiene que haber un lugar en tu vida y en tu teología de cómo bregar y tratar con el dolor. And Job begins to deal with his pain. Y Job empieza a tratar con su dolor. And then he has a turning moment. Y ahí tiene un momento que se le da vuelta a las The cosas. turning moment comes when Job prays for his friends. El momento que viene el cambio es cuando Job ora por sus amigos. And the Bible said that God turned the captivity of Job Y la Biblia dice que Dios quitó la cautividad de Job when he prayed for his friends. cuando él oró por sus amigos. Do you know ¿Sabes? that it takes a healed heart to forgive? Que toma un corazón sano para poder perdonar. Forgiveness is the work of a healed heart. El perdón es el trabajo de un corazón sano. Sometimes we don't understand the reason it's hard to forgive is because we're not healed yet. Y algunas veces tú no entiendes que es difícil que tú perdones porque todavía no estás sano. And apostle, I have to tell you, I had to work through it. Y apóstol, yo le voy a decir, yo tuve que trabajar esto. I had to work through it as a young pastor. Como un pastor joven tuve que trabajar esto. And then again as an older Y como pastor. un pastor ya mayor también tuve que trabajarlo. I had to work through it because when you help people and they return it with evil, Porque yo lo tuve que trabajar porque cuando yo ayudaba a la gente y en lo que me devolvían era maldad, or people that don't know you question your motivation, o la gente que no te conoce cuestiona tus motivos. people that don't know how you're trying, they're hindering you from helping other people. La gente que ellos mismos son un estorbo para que tú ayudes a otras personas. And I have to tell you as a pastor, Y te tengo que decir como pastor, please let me tell you, déjame que te lo diga. that most people have no idea of the pain that it takes to lead people. La mayoría de ustedes no saben el dolor que conlleva guiar a un pueblo. I don't say it as a sad story, No te lo estoy diciendo como una historia triste, but I tell you that when you hurt, we hurt. pero te estoy diciendo que cuando tú estás herido, nosotros estamos heridos. I can tell you that we lose sleep at nights walking the floor praying for your lives. Te puedo decir que perdemos el sueño caminando en el piso orando por la vida de ustedes. That we preach faith to you when our heart is broke. Que te predicamos fe a ustedes cuando muchas veces nuestro corazón está quebrantado. That we pray for you when somebody should be praying for us. Que oramos por ti cuando alguien debería estar orando por nosotros. And it's painful to stand on a platform Y es doloroso pararse en la plataforma when the enemy is trying to pull you down. cuando el enemigo te quiere tumbar. But by faith we stand. Pero por fe nos paramos. By faith we preach. Por fe predicamos. By faith we live. Por fe vivimos. By faith we die. Por fe moriremos. Because when God is doing something, Porque cuando Dios está He's haciendo doing algo, something. Él está haciendo algo. and at the end of the message, Y al final del mensaje, Job said these words. Job dice estas palabras. I had heard of you, De oídas te había oído, but now pero ahora I can see. mis ojos te ven. I want to say something to you. Te quiero decir algo. You might be going through a dark time, Estás pasando momentos oscuros. and it doesn't make any sense Y right no now. tiene sentido tu vida. But when you get healed Pero cuando te sana, and you process your pain, cuando procesas tu dolor, you're going to come out on the other side, vas a salir al otro lado. and you're going to say, I used to hear about you. Y vas a decir, escuchaba antes But de ti. now, Pero ahora, mis ojos can te ven. Clap your hands, everybody. Dale un aplauso a él. Everybody stand, everybody stand, Póngase de everybody pie, stand. póngase de pie, todo el mundo póngase de pie. Just a couple of things. Algunas cosas nada más. You know, before we leave today, maybe we'll do a video, not now, but
and I'll send back to all of our churches because I want them to see what a beautiful, lively bunch of on fire Jesus people there are in Miami. Quiero enviarle un video de todos ustedes a todas sus iglesias para que vean que todos están en fuego aquí en Miami. But before any of that, Pero antes de todo eso, I want to pray for everyone who understands that in this season you are processing pain of a previous season. quiero orar por todos ustedes que entiendan que estás procesando el dolor en esta temporada de una temporada pasada. And sometimes what hinders your progress is past pain. Y algunas veces lo que detiene tu progreso es el dolor del pasado. I spoke to nearly 1,000 pastors face to face Le he hablado a más de 1000 pastores cara a cara who were going through pain, que estaban pasando dolor, some betrayal, traición en algunos. some trying to manage loss during COVID, Algunos trataron de romper las leyes durante el COVID. some trying to reopen their churches. Algunos trataron de abrir sus iglesias antes. And pastors were telling me that they needed to deal with the pain. Y los pastores me dijeron, tengo que aprender a tratar con el dolor. Some Algunos were having medication because of depression. Algunos de esos pastores aún tomando medicamento por depresión, They were so anxious and nervous. por la ansiedad, por los nervios. Some Algunos had begun drinking too much. empezaron a tomar mucho. Some felt like they had lost their faith. Algunos pensaron, perdí mi fe. And then when I preached at the churches, Y cuando predicaba en las iglesias, I realized every negative statistic went up. que todas esas estadísticas negativas subieron. Domestic abuse up. Abuso doméstico subió. Addiction Adicción up. subió. Drug use. Uso de droga, Alcohol abuse. uso de alcohol, Child abuse. abuso de niños, Suicide. suicidios, Depression. depresión. Because the purpose of the enemy Porque el propósito del enemigo was to wear you down es cansarte and knock you out. y noquearte, sacarte, But tumbarte. God brought me here today Pero Dios me trajo aquí hoy to tell you para decirte that you're going to get double for your trouble. que Él te va a dar el doble por lo que tú has pasado. Because today, Porque hoy your pain is going to go away. tu dolor se va. And there are some ladies here Hay mujeres aquí that you think like, my husband is acting a certain way, but it could be related to pain. que estás pensando, mi esposo tiene un comportamiento, pero quizás es que está relacionado a un dolor que él tiene. And some of the men Y algunos de ustedes hombres are concerned of the emotional stability of your wife, estás preocupado por la inestabilidad emocional de tu esposa. but it could be hidden pain. Puede ser dolor escondido. And today, Pero hoy if you say, I need that prayer right there. tú dices, yo quiero esa oración. Just Yo- wave, just yo wave, Quiero just que levantes su mano si ese eres tú. Look at how beautiful, Qué lindo. how beautiful Wow. that today your pain is going to go. Qué lindo que hoy ese dolor se te va a ir. We declare over you Ahora declaro sobre todos ustedes that your best days que los mejores días and your blessed days y tus días de bendición are just in front of you. están al frente tuyo. Put those hands down real quick. Put the Bajen hands sus down manos. real quick. Everyone that would say to me today Todos los que me digan hoy a mí that for whatever reason you had walked away from God and lost your faith over the last season, que por cualquier razón te fuiste de la fe, te fuiste lejos de Dios en esta temporada, but that today is your day to come home to Jesus. pero hoy es el día para venir y correr a Jesús. I want you to lift your hand. Quiero que levantes tu mano.
Look at these hands are going up. Vamos, la everywhere. gente que ha estado apartada, Bless you. levanta tus manos Bless si te you. quieres reconciliar. Bless you. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios Bless bendiga you. todas las manos que se han levantado. Everybody put your hand on your head. Pongan su mano en su cabeza. Todos. I declare over you, Declaro sobre usted, you will not lose your mind. no vas a perder tu mente. I declare over you, Declaro sobre usted, you will rise up. vas a levantarte. This is the blessing I'm going to speak to you. Y decreto esta bendición sobre ustedes. Long life, Vida larga, a sound mind, mente sana, and that you will be surrounded by people you love. y que vas a estar rodeado de gente que tú amas.